¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Comenzamos ya este programa y como habitualmente lo hacemos con un recorrido de algunas notas destacadas que se produjeron esta semana. Y les cuento que un hombre de 78 años le alquiló varias habitaciones a presuntos pandilleros de barrio 18 en la colonia El Milagro, en la zona 6 de Misco, durante el fin de semana. Varios de ellos se encontraban reunidos ingiriendo bebidas alcohólicas, según la hipótesis por las autoridades. Vecinos hablaron con el adulto mayor para que hablara con las personas derivado del escándalo que tenían. Los delincuentes aprovecharon el momento para asesinarlo. Durante un allanamiento, el cuerpo fue localizado desmembrado en diferentes partes. Sus extremidades inferiores y superiores se encontraban en una maleta, el tórax y la cabeza envuelta en sábanas. El segundo nivel de la vivienda fue escenario de esa masacre. Al momento acudió la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público informaron de la aprehensión de dos mujeres, madre e hija, presuntas integrantes justamente del barrio 18. Bueno, y también esta semana llamó la atención un hecho de violencia que quedó registrado en video. Primero por la inacción de la Policía Nacional Civil en un momento y luego por todo lo que se vino después. Y es que generó indignación ciudadana cuando un hombre en aparente estado de ebriedad se encontraba afuera de su automóvil agrediendo una y otra vez a una mujer que se encontraba dentro del mismo. En las imágenes se observa cómo la patea, le grita y le pide que se baje de su vehículo. Agentes de la Policía Nacional Civil llegan a observar la situación y es literalmente a observarla e incluso reta a los policías a que lo detengan. Quienes pasivos se mantienen observando la situación. Posteriormente en las imágenes pues se ve que al hombre le colocan unas esposas para llevarlo capturado. Sin embargo, esto no ocurrió, ya que la mujer pidió que lo liberaran y aseguró que no presentaría una denuncia, argumentando que resolverían el problema entre ellos. Por otro lado, también le cuento que la Cámara de Industria manifestó su total desacuerdo ante las ocupaciones ilegales que se están llevando a cabo en el área anteriormente operada por la empresa Perenco. De acuerdo con los pronunciamientos, esta situación representa serios riesgos sociales, económicos y ambientales, además de comprometer la seguridad de las comunidades guatemaltecas de la zona. Las denuncias señalan que las acciones ponen en riesgo la integridad de la infraestructura existente y obstaculizan el cierre técnico que requiere un manejo especializado según lo establecido. Es responsabilidad directa del gobierno porque Perenco, ustedes recordarán, entregó las instalaciones, se las entregó a los entes de gobierno responsables y acto seguido, prácticamente de inmediato, pues llegan los invasores, incluso quemaron varias de las áreas aledañas para limpiar el terreno y establecerse allí. Y otra de las noticias que impactaron fue que la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, se refirió a Guatemala, Honduras y México en términos contundentes, calificándolos como puentes aéreos en el narcotráfico en la región. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que el presidente venezolano Nicolás Maduro emplea a Guatemala como uno de los puntos de tránsito del transporte aéreo de drogas. El gobierno ahora responde que eso fue pues en administraciones anteriores, pero que ahora ya no pasa nada. There is an air bridge where the Venezuelan regime, they pay to have free airspace, access undetected to Honduras, then Guatemala, and to Mexico, where they can traffic these drugs.
Bueno, y para analizar muchos de los hechos que se han dado en la coyuntura nacional, los hechos de noticias, los hechos políticos, pues tenemos a nuestros invitados esta noche. Con nosotros está el licenciado Francisco Quesada, abogado, presidente del CEDECOM y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros el analista político Mario López. Así es que muchas gracias por estar acá. Vamos a platicar acerca de esto. Bueno, el primer hecho notorio es el de Perenco. Se dice que no va a continuar por todos los riesgos al medio ambiente, todas las situaciones que se venían dando, se cumplía el contrato, no les fue renovado y entonces Perenco entrega. Día siguiente o 2 días después, inmediatamente la invasión. ¿Y ahora qué van a hacer? Quemaron el área y se ve en las fotografías aéreas como el área que tenía a su cargo Perenco estaba perfectamente forestada, habían bosques, etcétera, etcétera, pero ahora todo eso está en riesgo. ¿Cómo se ve esta actuación del gobierno en torno a esto? Además, que era el lugar de donde sale el petróleo para hacer el pavimento que utilizamos en Guatemala. Pues creo que las piezas de esa historia poco a poco van saliendo a luz. Este es un tema que tenemos, creo, más de un año de estar viendo este tema, si se renegociaba o no se renegociaba. Creo que al gobierno de la República hace un año le iban a entregar las instalaciones, fueron difiriendo el tema. Las excusas es un tema de ambiente donde está asentada estas instalaciones. Este tipo de explotación por los parámetros internacionales que tiene efectivamente a los alrededores lleva mucho beneficio, que donde hay ausencia total del Estado, o sea que ahí hay escuelas, hay hospitales, hay realmente un lugar que es un oasis dentro de toda esta área tan abandonada. Y bueno, y súbitamente pues el gobierno dice pues vamos a cerrarla, vamos a empezar con un cierre técnico, porque ese era el discurso ambientalista que había en el ambiente. Y bueno, finalmente sale una publicación donde en primer lugar forzan un tema de emergencia. Lo forzan porque tuvieron un año para preverlo. Y además un tema de emergencia para empezar a hacer una explotación, que no es lo mismo que un cierre técnico, o sea que ahí hay una disonancia. Entonces, naturalmente un área también protegida, un área donde se ha invertido muchísimo, es muy atractivo para el tema de invasiones. Ya habían habido antecedentes de invasiones en el lugar, ahora viene y se asienta una nueva. Pero pues lo que queda en duda es por qué ahora se va a explotar el tema cuando era otra la consigna. Sí sabemos de muchas visitas que hizo de parte de México Pemex al lugar, hay interés en el lugar, no desde ahora, sino desde antes. Entonces ahí va a ir pues llevando claridad al tema con el transcurso de los días. Vemos esto, sacan una supuesta licitación, no está claro qué es lo que quieren hacer, si cerrar o no, si van a tapar los pozos o no. Lo que sí se supo es de personas o entidades allegadas a Pemex de México para entrar en una suerte de licitación allí. Y pareciera todo como muy dirigido, como muy con los dados cargados. ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, yo creo que vamos a seguir platicando de que en una gestión pública debería haber una planificación, y creo que un problema que tenemos en este país, y lo hemos mencionado aquí, es que somos reactivos a todo y que primero las acciones y después viene la planeación de cómo lo vamos a hacer, cuando debería ser al revés. Parece curioso que justamente se da un cierre por urgencia nacional cuando ni siquiera hay una legislación actual que nos dé una idea de cómo poder hacer estos cierres técnicos y en qué plazo exacto poder hacerlo y los mecanismos, ¿verdad? Ese es un tema que ahora que ya está cerrado se va a empezar a discutir, que tuvimos que haber hecho previamente.
y luego pareciera que se da un cierre muy abrupto y resulta que viene la presidenta de México y resulta que viene Bernardo Arévalo a dar un discurso de toda esta área, ¿no? Y por ahí, espero yo que me esté equivocando, pero por ahí me da a entender como ciudadano que todo está dirigido a encaminarse hacia una relación más cercana con el gobierno mexicano y por ende con empresarios mexicanos. Que creo que el tema de que quieran empresas o individuos invertir en el país nunca va a ser malo. El problema es cómo el Estado ofrece esas oportunidades para quien quiera venir a invertir y cómo uno se pasa llevando situaciones como el caso de Perenco, donde hay una infraestructura que no vale 100 quetzales o $100. Estamos hablando de millones de dólares que pertenece a los guatemaltecos al final, porque son regalías que vienen al Estado de Guatemala y que nos benefician a todos. Y que parece que eso no importa, porque lo que importa es lo que voy pensando en el camino, a pesar de que no tengo ni idea de cómo va a terminar. Entonces aquí el problema que más como ciudadano a mí me preocupa es que parece que este gobierno está jugando como dice el dicho, a ver qué cae, ¿no? A ver cómo ahora empiezo a tener una relación más cercana con posibles inversores, pero no tengo ni una idea de cómo voy a seguir administrando esto y mientras tanto tengo un gran grado de ingobernabilidad, una ausencia del Estado que pues parece una anarquía ahí porque todos ya se instalaron y todos hicieron como quisieron las cosas. Y creo que ese en ninguna forma es el camino de poder generar una inversión sana en el país. Ahí hay dos situaciones que se presentan y que quisiera consultarle esa parte legal, porque, a ver, el cierre de algo que está produciendo, entiendo yo que representa alrededor de 600 millones de quetzales anuales para el Estado de Guatemala, las operaciones de esos pozos que están ahí, que no son uno ni dos, sino son bastantes, y que ahora se decidía cerrarlos. O sea, ya eso va en detrimento de las finanzas del Estado y de lo que percibe el Estado. Pero, bueno, suponiendo que dicen lo van a cerrar, cualquier tipo de licitación no debería de ser abierta, transparente, a que participaran las compañías oferentes en esto, no decirnos ahora que ya hay como gente interesada por ahí. Sí, hay una disonancia primero, ¿verdad? El tema de un cierre técnico y después se contradice con un principio de una explotación. La base legal que ellos utilizan es una excepción, pero es una excepción por temas de emergencia cuando está siendo la instalación operada por el Estado. En primer lugar, esa instalación no está siendo operada por el Estado, estuvo siendo operada por una empresa, el Estado la recibió. Y los supuestos que hay en el reglamento son por temas de incendios, derramas, etcétera. O sea que no hay un cuadre en lo que ellos citan para poder entrar en una situación de ese tipo, porque esto es solo para paliar una emergencia, no es para dedicarse a la explotación del negocio en sí. La palabra explotación ahí es muy delicada porque eso quiere decir que va a venir alguien y se le va a conceder. No es alguien que va a venir a apagar un incendio, no va a ser alguien que va a venir a evitar que haya un derramamiento, porque son temas extraordinarios. Entonces, la propia base legal que ellos están utilizando es una base legal inapropiada. Entonces, ahí hay una marcha forzada que están queriendo utilizar, como digo, por un tema de emergencia, pero sí, ahí lo que procede es una licitación, es una concesión al final de un recurso nacional. En este momento no deberían de salir ellos explicando exactamente qué es lo que van a hacer paso por paso. Los guatemaltecos no merecemos estar perfectamente informados acerca de esto. Claro que eso es lo que debería, pero eso quizás refuerza el comentario anterior que vengo diciendo que no hay una planeación de cómo voy a hacer las cosas. Entonces no puedo hablarle a la ciudadanía si ni siquiera yo tengo partiendo de lo legal, tengo una ruta clara de cómo hacerlo, porque el cierre tiene un proceso que tampoco es lo cerramos porque yo soy el presidente y digo que hay que hacerlo, porque eso también, aparte que
ustedes como abogados podrán decirme desde la vía jurídica que no es procedente, tampoco vamos a nivel institucional decir, bueno, hoy no se me ocurre qué hacer, entonces lo cierro y seguimos. No, así no funciona el país. Tenemos estatutos, tenemos reglas. Hoy estamos hablando de que no previeron que podía darse el escenario de qué pasa si lo cerramos de repente y cómo hacemos esa transición hacia nuevas licitaciones, hacia nuevas empresas. Y les apuesto que si vamos ahorita a preguntar en presidencia, no tienen una idea. Y es que ese es tal vez el punto más importante. Claro, habrá que pensar en quiénes quieren venir a invertir en ese lado del país, pero más allá de eso estamos hablando de que no hay ni precedentes de esto, porque no lo habían, porque no lo previeron, y tampoco tenemos una ruta de cómo atacar estos escenarios en el futuro. Entonces, creo que vamos a seguir esperando la respuesta, esa respuesta del Ejecutivo o ese por qué el Ejecutivo todavía por unos días, ¿no? Y quizá esto con otra situación se pase por alto y ahí quedó hasta que alguien venga con más fuerza a retomar el proceso. Quizá el Congreso, porque habrá que ver qué va a pasar, ¿no? Pero no creo que Presidencia lo vaya a hacer. Bien, pasando a otro tema muy diferente, también sorprendieron las declaraciones, bueno, sorprendieron y no sorprendieron, yo creo que para los guatemaltecos estaba bastante claro, desde hace muchos años cuando se habló que aviones aterrizaban en Guatemala y que las trazas venían directamente desde Venezuela, pues obviamente 2 más 2 son 4 y esa situación no es así simplemente de manera fortuita. Guatemala es un país estratégico en ese sentido, en el paso de drogas lamentablemente hacia los Estados Unidos pues las trazas de los aviones venían desde Venezuela, eso estaba claro. Ahora sale la funcionaria Pam Bondi diciendo, bueno, le pagaban a funcionarios no aclara exactamente quiénes, pero habla de que le pagan a funcionarios de Guatemala, de Honduras y de México para poder pasar la droga por acá. Todo eso parecía muy claro. Después como que hay una suerte de problema diplomático allí y entonces posiblemente telefonazos y entonces ella sale a aclarar que eso no está sucediendo ahora. A ver, entonces ya no está pasando la droga. ¿Cómo es eso? ¿Sigue pasando droga? ¿Alguien está pasando droga? Y obviamente sabemos, después de lo del encuentro en La Mesilla entre agentes de la Policía Nacional que vimos actuándolos a la par de los narcotraficantes, pues parece muy claro que alguien está recibiendo algo por eso. Naturalmente, el tema del narcotráfico, 10 años para acá ha cambiado todo el esquema. Recordemos que ya somos un lugar de cultivo. Veamos el tema de la amapola, frontera con México, operado por gente de México, donde lo único que ha hecho los distintos gobiernos es ir a podar para no crear un problema, entre comillas, social. Recordemos cómo la droga que se traslada por acá, antes se pagaba con efectivo y después se empezó a pagar con droga. Y como también lamentablemente la sociedad de Guatemala está empezando a demandar más droga para el consumo local. Eso es un tema exponencial y eso lo que está haciendo es que carteles locales de distribución interna ya se están consolidando muy fuerte porque los ingresos ya son significativos. No era despreciable como era antes, que era el vuelto que dejaban los grandes narcotraficantes. O sea que se están abriendo muchos frentes. El territorio de Guatemala queda en el camino, o sea que si no se puede por la vía aérea, se va a hacer por la vía terrestre o se va a hacer por la vía marítima, porque es mucho más práctico hacerlo. Y entonces lo que estamos viendo ahora es el abandono cada vez más, hasta inclusive de centros urbanos en Guatemala, porque antes la violencia estaba concentrada en las fronteras, estaba concentrado prácticamente en Izabal, que son lugares donde la violencia en proporción a la población es muy grande, de lo más grande de la República. Estábamos viendo todo lo que es el área de Escuintla, todo lo que son temas marítimos o fronterizos, ahí estaba operando intensamente el tema.
pero ahora lo que estamos viviendo ya es una violencia urbana, o sea que siempre, ya no el narcotráfico, pero sí lo que antes se le decía narcomenudeo, que ya no tiene nada de menudeo, entonces ya es un fenómeno que se viene a sumar a las variables que hay. Vemos que la autoridad no tiene presencia en los puntos, digamos, álgidos del narcotráfico. La autoridad está ausente porque ha crecido en escala, ha crecido en tecnificación, ha crecido en todo. Ya nos sentimos amenazados. Antes que eran discretos, digamos, en verse en lugares públicos, ahora lo podemos ver los ataques que han habido en la propia ciudad de Guatemala, o sea que ya lo tenemos cerca. Y el gobierno pues no ha hecho nada extraordinario por el tema, o sea que si a ellos no se les detiene, como dice, todo ganado que se le deja pastar engorda, y lo que está sucediendo es que están engordando. Como digo, lamentablemente en la variable del narcomenudeo y en la variable del narcotráfico estamos en cifras ya significativas. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tomar la opinión acerca de ese tema del licenciado López. Regresamos. Bueno, y continuamos entonces platicando con nuestros invitados y estábamos con este tema de lo que señala Pam Bondi desde los Estados Unidos en cuanto a que Guatemala, México y Honduras recibían dinero de Maduro en ese sentido. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo lo que quisiera dejar en la mesa es, geopolíticamente, nosotros somos la última frontera al norte y se decía que Guatemala ha sido importante, sobre todo el Triángulo Norte, porque hablábamos de que cuando el paso de la droga llega a México, debido a que México es un narcoestado, era más difícil controlar el paso, porque ahí, pues como estábamos hablando hace un momento, el narcomenudeo, las estructuras que operan tenían un control de mayor peso en ese país. Pero lo dejo en la mesa. Yo hoy me atrevería a pensar que no sé si estamos muy lejos ya también de ser un narcoestado, y quizás se oye algo muy difícil de asimilar, pero desde los puntos que hacen identificar un narcoestado, yo veo que Guatemala comienza a tener ciertas inclinaciones a convertirse a ello. Hablábamos del narcomenudeo, de cómo se concentraban, digamos, en ciertas áreas de la región estos cárteles, pero hoy estamos teniendo, y cada vez más recurrente, exfuncionarios de gobiernos locales que se declaran culpables de haber manipulado y traseado drogas. Entonces, cuando ya, digamos, estamos hablando de que nuestras autoridades locales y pues que también el dinero para financiar partidos políticos puede provenir de por ahí, entonces estamos hablando de que el narcotráfico se está institucionalizando desde los actores que los protegen. Entonces yo de ahí tengo cierto grado de preocupación en pensar que antes éramos el país de paso. Hoy me preocupa pensar que a lo mejor sí estamos comenzando a convertirnos en un narcoestado, y ahí la cosa, como dicen, está un poco más complicada, porque cuando se empieza a corroer la base de la institucionalidad desde ese punto y empieza a verse todo eso que mueve el narcotráfico, que es un dinero mucho más fácil y más invisible, creo que es más difícil detenerlo. Y creo que también hoy estamos notando, y habría que ver la relación que hay también directa, pero sí es un hecho, y yo estaba leyendo ahí un informe que hemos en el primer cuatrimestre comparado del año pasado, la violencia en la ciudad incrementó un 10%. Entonces, estamos teniendo una criminalidad, salen estas declaraciones, vemos exgobernantes yéndose extraditados a Estados Unidos, vemos lo que pasa en la frontera, vemos un narcotraficante que después de tantos años lo agarran en Huehuetenango. O sea, algo grande está pasando que quizá los ciudadanos por paz o salud mental no queremos ver, pero es algo que sí preocupa, porque no va a ser fácil salir de ahí. México empezó en los 70s y vean el camino de México, yo no lo veo muy prometedor que digamos. Bueno, mientras tanto, mientras todo esto sucede, tenemos que aterrizar en el Congreso de la República.
El Congreso está como que en un serio impasse. Yo vuelvo a repetir lo que siempre he dicho y que es una frase hecha por alguien antes que cualquiera de nosotros lo pudiera pensar. Y es que cuando el Congreso no hace nada, pues obviamente los ciudadanos estamos a salvo. Pero digamos eso dicho en forma hasta sarcástica. A ver, llama la atención cómo estamos con el tema del problema de las maras, de las prisiones. Se dieron cosas serias en las prisiones recientemente. Estamos con estas declaraciones acerca del narcotráfico, lo que pasó en la Mesilla. Estamos con las invasiones, etcétera. Y en el Congreso, uno de los grandes movimientos es declarar el Día de la Biblia. Yo cuestioné a uno de los ponentes de esa bancada que propuso esto. Y bueno, habiendo tantas cosas que están tan importantes, el Congreso sigue ausente totalmente y lo que sale es hablando del Día de la Biblia. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? Pues naturalmente el Congreso está paralizado, como es obvio, solo que ahora con 66,000 quetzales al mes, ¿verdad? Que es diferente a como estaban hace unos meses. Naturalmente quieren desconocer a la directiva, esa es la dinámica. Estos meses por lo general son de vacas flacas, pero van a venir los meses de vacas gordas cuando ya se discute el presupuesto. Va a ser un pulso muy interesante porque políticamente hablando, la campaña se celebra el próximo año, no solo por la cantidad de autoridades que hay que elegir, sino porque el dinero que se reparte clientelarmente es cuando más se adhiere. Ahí es donde se puede adherir clientelarmente a alguien, no el último año porque salen todos a tirar dinero, pero ahí es donde tiene más impacto. O sea que ellos tienen muy bien visto el próximo año, pero no solo el oficialismo, sino que otros que también van a ir al reparto. Entonces el tema va a estar muy intenso, vamos a ver qué acuerdo van a poder llegar. Podría ser que no lleguen a ninguno y se prorrogue el presupuesto. Si necesitan ellos prorrogar la posibilidad de crear contratos multianuales para el tema de las departamentales. Pero bueno, ahorita como no han llegado a nada interesante, sí llegan a aprobar el tema de la Biblia, que es bastante populista para ciertos diputados que cuentan en las encuestas con el voto de iglesias, que es sumamente importante. Las iglesias en Guatemala a nivel de prestigio lo tienen muy alto y por eso se pelean por el tema de quedar bien con las iglesias. Es un tema que yo lo veo desde la filosofía del derecho. Nos recordaremos nosotros de que una norma es cuando un tema de convivencia social o un tema religioso, un tema espiritual, lo elevamos a una norma. Lo que está haciendo el Congreso es que lo vuelve coercitivo. Porque un tema de una convivencia social es un tema que simplemente podemos tener algún roce en la sociedad si no lo seguimos, pero cuando nosotros violentamos la ley no se puede violentar porque el Congreso la instituyó precisamente para que el poder coercitivo del Estado la obligue. Entonces aquí lo que estamos técnicamente haciendo es que si no vamos a celebrar el Día de la Biblia ese día, pues puede venir las consecuencias del Estado. Por supuesto que eso no pensaron, pero es un tema absurdo totalmente. ¿Cómo se ve esto, la inacción? Pues no sé en qué terminarían hoy justamente, pero cuando uno ve todas las iniciativas que pretenden conocer y no es nada sustancial, no es nada de lo que estemos necesitando en este momento los guatemaltecos. ¿En qué terminó el Congreso hoy? En que hoy fue martes de Paches, ahí lo pueden ver en las noticias. Esa es la gran noticia de cómo termina el día en el Congreso. La dinámica del Congreso es bien interesante entenderla porque cuando pasan todas estas iniciativas, digamos, de bagaje, digámoslo así, populistas, es porque no se ha logrado un consenso mayor y porque la bancada oficial sobre todo no ha logrado articular la gobernabilidad a lo interno. Desde esa línea lo puedo entender por qué el Congreso no ha accionado, porque resulta que hoy la bancada oficial es de 8 diputados y es una bancada que ya se queda, digamos, muy debilitada ante, pongámoslo así, monstruos políticos que hoy están comenzando a retomar ese poder que lo saben manejar para sus intereses.
creo que ustedes lo han visto muy bien, cuando hay voluntad política pasa de urgencia nacional, trabajan hasta la 1 de la mañana, al otro día vuelven a trabajar a la 1 de la mañana. ¿Y por qué hoy no? Porque efectivamente el Ejecutivo de alguna manera no ha podido articular esos intereses, y quizás lo más notorio que tuvimos fue la designación ya de los últimos funcionarios que iban para el directorio de la Superintendencia de Competencia, y sí se aprueba con 131 votos. Ahí podemos notar, hace una semana había un acuerdo, 131 votos. Hoy no hay nada que... Ahora, para hoy habían enmiendas a la ley de competencia porque la aprobaron con serios problemas y serios defectos. Inoperable. Claro que esa ley fue uno de los estandartes de la bancada oficial, como parte de las promesas de campaña, y creo que ahí se refuerza lo que les vengo comentando anteriormente. Este es un gobierno que después planifica, primero tira y después planifica, y esto es parte de ahí, por eso vienen las enmiendas, pero resulta que ahora las enmiendas no se ponen de acuerdo. Ya está la ley de competencia, ya designaron a los 6 para el directorio, ya hay un presupuesto asignado, pero ahora no puede accionar ese directorio porque no se han puesto de acuerdo en las enmiendas, que parecía muy sencillo. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque simplemente hay una falta de liderazgos de parte de quien le tocaría asumir las riendas, y ellos lo saben muy bien. La oposición no tiene prisa, mientras tanto empieza a quedar bien pensando en las próximas elecciones, porque ya estamos hablando que de aquí a un año comienzan las postulaciones y que se desgaste el gobierno oficial, ¿verdad? Eso es la conclusión del Congreso. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos. Bueno, como si los problemas fueran pocos, y esto lo vamos a hablar en este bloque, a Guatemala le toca un proceso porque coinciden la elección de varios cargos importantes, funcionarios. El otro año tenemos que elegir al fiscal general o a la fiscal general, y ya sabemos que eso va a ser, digamos que la batalla más dura de todo. Pero también el Tribunal Supremo Electoral, que no lo podemos dejar por un lado, y hay varios cargos. El Contralor, por ejemplo, el Contralor General de Cuentas, hay varios cargos que vienen en este asunto. El Colegio de Abogados ha estado siendo escenario de este asunto. Una elección hace poco y también estuvo bastante álgido. ¿Cómo se ve esta situación? Pues bueno, quienes saben de poder sabrán que el próximo año son las elecciones generales, porque ya cuando sean las elecciones generales va a ser muy poco lo que hay que elegir. Y los que tienen experiencia en lo político saben que sin ciertos aliados las elecciones generales no son viables. Y digo ciertos aliados porque al final en las elecciones generales, por ejemplo, todo termina en la Corte de Constitucionalidad. Empieza en el Tribunal Supremo Electoral, pero termina en la Corte de Constitucionalidad, donde si no hay alianzas, un partido entra muy débil en el tema. Desde que no puede inscribir un candidato hasta que puede realmente eligiendo una Corte de Constitucionalidad muy comprometida, una Corte de Constitucionalidad clientelar, una que ya lo vivimos en la anterior magistratura, puede ser capaz de cualquier cosa, hasta inclusive de revertir un proceso electoral, porque recordemos que desde que la Corte no tiene otra instancia superior, puede decir lo que quiera. Entonces, el próximo año, recordemos que la Corte de Constitucionalidad está encima de todo. No hay un poder superior a la Corte, fue un error malo de diseño de la Constitución, está encima de todo. Luego está la Contraloría dice quién entra y quién no a ser candidato. Sabemos todo el tráfico que se genera ahí, sabemos dónde se hace recursos, sabemos cuándo pone el semáforo en rojo, cuándo lo pone en verde. Entonces se están eligiendo temas muy importantes. La elección del Tribunal Supremo Electoral creo que no es tan importante como los dos primeros que mencioné, pero sí tiene es una puerta de entrada, por supuesto, con el permiso de Contraloría. Y al final esa puerta de entrada es relativa, porque si le preguntan a la Corte de Constitucionalidad, pues lo revierte
absolutamente todo. Entonces prácticamente el quien no va a tener estos aliados o no va a tener piezas colocadas en ese tablero, creo que va a entrar muy débil a las elecciones generales. Ellos lo saben muy bien, el oficialismo va a tirar todas sus cartas ahí. Ellos pues tienen fijación contra la Fiscalía General naturalmente por toda la historia y el recorrido que han tenido, pero hay otros temas más importantes todavía. Naturalmente la atención de todos va a estar ahí. ¿Cuál va a ser la batalla decisiva? La Corte de Constitucionalidad. Indudablemente. Ahí está la batalla importante. Indudablemente. Por eso estamos viendo todo el problema en la Universidad de San Carlos, etcétera, etcétera. Es parte de. Indudablemente el poder aquí se reconfiguró y dejó de ser el tradicional poder para dejárselo todo a la Corte de Constitucionalidad. Como digo, no fue a propósito que en la Asamblea se haya elegido una Corte de esa magnitud, pero fue tomando poder bajo el principio de que es inapelable y entonces ahora ya no es materia privativa de derecho constitucional, sino que ahí pueden conocer cualquier cosa. ¿Cómo se ve ese otro año en el mundillo político y para el país? Complejo, complicado, porque si alguien se comenzaba a cansar de la novela MP Ejecutivo, viene la parte 2, viene la temporada 2 que va a ser el otro año en esa lucha de querer, obviamente, dejar una fiscal general un poco más aliada a los intereses que hoy pueda tener la bancada oficial y el Ejecutivo. Yendo por orden de elecciones, prestar atención ya a la que se viene, que creo que empieza septiembre-octubre, que es la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Desgastado totalmente una institución como estos magistrados del tribunal. Una buena cantidad de sus funcionarios o empleados públicos con procesos penales por todo lo que se dio con el sistema informático. Los que vienen tienen el reto de un nuevo sistema informático. Y esto es lo que al final nos va a dar los gobernantes que vamos a tener en 2 años prácticamente. Entonces, de mucho interés lo que está pasando, digamos, como dicen en la Universidad de San Carlos, no es una casualidad. La Universidad de San Carlos empieza a tomar ese rol predominante, digámoslo, en todo el proceso de selección. Y claro que ahí es una de las batallas, pero sí se viene un año donde tenemos en el primer trimestre Tribunal Supremo Electoral, a mitad del año tenemos fiscal general y para ponerle la guinda al pastel, la Contraloría, para enero del siguiente año encaminarnos ya a las postulaciones y campaña electoral. Es decir, esperemos que en este ínterin, pues yo abogo a que la ciudadanía activa, como le llaman, y diferentes grupos que están en esta idea del activismo político, de verdad hagan una lucha por mantener ese equilibrio en la democracia, que hoy lo veo más desbalanceado que otra cosa y sin un norte claro. El problema es que no podemos darle el poder solo a una persona porque ya sabemos qué pasa. Entonces, parte de esa democracia sana es que tengamos lo muy famoso, ¿no? Los pesos y los contrapesos, y que la balanza se equilibre. Que eso es lo que hoy no veo un líder político que esté dispuesto, o una bancada política en el Congreso que esté dispuesto a decir, bueno, hagamos las cosas en el mejor ánimo posible por este país y tratemos de salir adelante, porque creo que aquí el reto que tiene toda la clase política ahorita es salir adelante y que las elecciones de estas diferentes instituciones se dé sin mayor novedad, porque una puede alterar todo el andamiaje político y el escenario de lo que nos falta por recorrer. Bien, tenemos una breve etapa de segundos para que ustedes den su conclusión acerca de lo que nos espera en el país para los próximos meses y de aquí a las elecciones generales, que no debe extrañarnos que tenemos que empezar a pensar en ello. Pues mucho ojo con el presupuesto. Como les decía, el penúltimo año es el año por excelencia donde se consolida cualquier campaña. Ahí es donde el que tiene precios se lo encuentran. Salir a comprar el voto con el dinero de los propios guatemaltecos, pero vamos a ver en ese Congreso tan fracturado al final cómo se reparten los recursos. Entonces creo que va a ser muy álgido estos últimos meses y vamos a entrar de lleno en enero a una campaña política que va a tomar 2 años.
A los ciudadanos quedan para mí 12 meses en donde empiezan a salir todos los actores políticos que quieren competir. Ojo, ¿a quién vamos a empezar a perfilar? Ya yo estoy seguro que de aquí a 12 meses ya tendremos esos candidatos que van a buscar estos cargos públicos. Entonces empecemos a cuestionar, empecemos a también, ahí sí que como dicen, no confrontarlos, sino afrontarlos con ideas, a pedir resultados, a empezar a conocer los perfiles, porque creo que parte de todas estas cosas que no están bien es porque nosotros así lo hemos permitido y tenemos el tiempo, no el tiempo que quisiéramos, pero tenemos 12 meses para ya ir identificando, sobre todo en las redes sociales, quién va ahí moviéndose con esa intención y exigirle, ¿verdad? Eso es tal vez mi conclusión del día. Bien, pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado, gracias. Por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes también, muchas gracias, pásenla bien, tengan una excelente noche. Los contenidos y opiniones